Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí un miércoles más, tras 15 días de reflexión sobre el último tema. Y hoy, bueno, pues nos gustaría dar un giro a estas charlas y llevarlas hacia el ámbito profesional. ¿Por qué? Pues porque además de ser otra parte de nuestro proyecto, Lincoln Life, tanto Ana como yo pues hemos tenido experiencia ambas en el campo de la empresa, ¿no? Trabajando largo tiempo y bueno, pues hemos experienciado ciertas cuestiones, ¿no? Que podríamos decir que son errores, ¿no? Que esconden pues un buen hábito, ¿no? Dar un giro a esos errores y llevarlos hacia el buen hábito podría ser el tema de esta charla. Vivencias en las que, bueno, pues hemos tenido, aunque en su momento pues pueden haber sido momentos complicados, tener la suerte de habernos reforzado en ese ámbito y hoy poder tener la mirada desde un acompañamiento a otros que quizá pues están anudados, ¿no? en esos embrollos a nivel empresarial y organizacional, que podemos pues, ampliar la mirada en este caso y acompañar pues, estos procesos. Así que con esta propuesta comenzamos. Los buenos hábitos en la empresa y qué errores son los que hay detrás de ellos. Os paso con Ana María, mi compañera, y nada, y a partir de ahí comenzamos. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes, Miriam. Pues un tema fantástico también para tratar, un tema en el que yo creo que somos agraciadas de haber tratado en empresas, llevando equipos de gente, y creo que también está bien contar nuestra experiencia porque no vamos a decir más que poner voz a todo lo que sucede en el ámbito profesional, que no deja de ser, a mi modo de ver, y nosotras lo vemos así, una extensión de la parte personal también. Y qué bueno poder dar pinceladas de esos errores que se suelen cometer muchas veces de forma inconsciente, pero qué bueno que cuando alguien te los cuenta dices, ostras, a mí también me pasa esto, ¿no? Y bueno, y dar unas pinceladas de cómo se pueden resolver estos errores, por llamarlos de alguna forma, entre comillas, pues siempre ayuda, ¿no? En la parte profesional, a todos los niveles. No estamos hablando solo del empresario, estamos hablando de segundos mandos, estamos hablando del trabajador común, estamos hablando del autónomo, estamos hablando de todo aquel que tenga en el ámbito profesional una dedicación y que se va a ver reflejado. Yo por lo menos creo que yo me veo reflejada en todos, he pasado por todos los que vamos a hablar y vamos a comenzar porque hay cosas muy suculentas, muy suculentas. Sí. Pues Así nada, que si quieres comenzar, comienza con el primero. Le vamos a dedicar hoy una primera parte con unas, bueno, pues, unas pinceladas, ¿no? Con el ratito que estamos aquí con todos, unas pinceladas y dentro de 15 días pues daremos una segunda parte al tema y bueno, pues cosas así llamativas, ¿no? En el transcurso del trabajo en la organización. Se me ocurre comenzar con cumplir los acuerdos establecidos y respetar la propia planificación. Qué importante es ese buen hábito y qué error, ¿no? Hay detrás de ello, ¿no? Es asumir la falta de planificación del cliente muchas veces, porque nos cuesta, ¿no? Nos cuesta perder ese sentido de querer dar una imagen al cliente, de no saber respetar en coherencia nuestro propio trabajo, nuestra propia planificación. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que asumimos la no planificación del cliente y entramos en crear una serie de urgencias, fomentando la tiranía del propio cliente, ¿no? Como en el ámbito personal cuando malcrías a un hijo, ¿no? Que no sabes decirle que no sabes, al final es todo un tironeo, todo son sus exigencias, todo es atender a las exigencias, se pueda o no se pueda, es importante esto, se pueda o no se pueda, vamos a hacer todo lo que nos pidan
perdiendo toda esa estructura y toda esa planificación, al final lo que rompemos es la estructura de nuestro propio trabajo. Entonces, qué importante es mantener esos acuerdos, esas normas internas y esa propia planificación que como buena empresa, productiva y consciente, que es lo que proponemos con el establecimiento de estos buenos hábitos, pues perdemos al final, ¿no? Yendo a salto de mata, corriendo, según las exigencias que obviamente cada vez serán más y como no sabremos no atenderlas, pues al final, bueno, pues entraremos en colapso y no podrá llevarse a cabo. Entonces, qué importante, ¿no? Mantener esto. ¿Qué se te ocurre que podría ser otra cosa a tener en cuenta importante, otro hábito importante? Pues ligado con lo que tú dices, yo creo que es fundamental establecer con el cliente unas normas y marcar unos límites, ¿no? Al final no deja de ser una relación contractual con el cliente y, bueno, hay que establecer una serie de normas y hay que saber decirle no a un cliente. Eso es muy difícil, ¿vale? Es muy complicado. En el día a día de un empresario que quiere que su empresa vaya adelante, decirle no a un cliente es, según él, perder el cliente, y no es verdad. En nuestra experiencia no vale todo, no cualquier cosa vale. O sea, tenemos que establecer unas normas, tenemos que establecer unos límites que nos va a permitir que el cliente nos respete, que el cliente nos respete, porque si perdemos el respeto del cliente, vamos a salto de mata de lo que el cliente quiere. Y entonces dejamos de ser nosotros. Al final somos meros monigotes del cliente y realmente el cliente tampoco está satisfecho con eso. Aunque a priori parezca que sí, lo curioso es que cuando le marcas a un cliente un límite en el que no se está cumpliendo un acuerdo establecido y simplemente se lo evidencias desde una realidad, el cliente lo entiende y encima te respeta más. Yo eso lo he vivido muchísimas veces. Muchísimas veces. A veces hay que darle valor a tu trabajo diciéndole no, porque la respuesta ante a eso que te está proponiendo es un no. Y ahí es donde realmente aportas valor, porque realmente ve la seriedad y la profesionalidad que tienes. Entonces eso me parece fundamental y que va ligada a la primera que tú has dicho, ¿no? Sí. Totalmente. Eso se me ocurre, pero bueno, hay muchas más. Yo añadiría, ¿qué te parece realizar una planificación según lo que comentábamos? Sí. Va unido a lo que hemos dicho también. ¿Qué está evitando, ¿no? ¿Qué error hay ahí, ¿no? Trabajar sin planificación lo que nos lleva a pérdidas de rentabilidad, a costes no previstos por la no calidad en los procesos, que nosotros muchas veces no valoramos eso. Es decir, ahí van repercutidas por este salto de mata, por esto todo vale, todos unos costes que muchas veces ni siquiera entramos en valorarlos y realmente perdemos la rentabilidad. Y esos costes añadidos, pues es algo que incrementa y que rompe totalmente y que perdemos el foco al final en lo que es una empresa rentable y productiva, ¿no? Entonces, muy importante hacer una planificación con previsión, con tiempos, poner nuestras propias normas, ser coherentes con todo esto y luego maravilloso, es que importante lo que tú comentas, es decir, a diferencia de lo que realmente muchas veces se piensa, ¿no? en ese correr y a salto de mata, qué buena imagen estamos dando al cliente cuando estamos manteniendo una estructura de trabajo, estamos manteniendo una coherencia con nuestra planificación, estamos sabiendo marcar límites de decir que no, esto no puede ser, porque sí, es que es como comentaba antes, como un niño malcriado, cuando le dices que no le argumentas y luego ve que el trabajo está perfecto, está a su tiempo, está todo bien, un cliente lo que quiere es eso, porque al final, ¿de qué sirve hacer algo corriendo si a lo mejor produces y luego tienes que tirar toda la basura porque han habido mermas por no respetar, por ejemplo, los tiempos de pose? No sé, hay mucho tipo de trabajo, ¿no? Pero muchas veces, si una producción de algo necesita un tiempo, porque necesita, no sé, imagínate que es algo que se tiene que fabricar y necesita un tiempo de secado en un proceso de algún tipo de producción con márgenes de tiempo.
no, pues que me corre prisa, no, vamos a reducir esos tiempos tal. Y luego resulta que se va toda la... yo sé un poco a lo que me dediqué, ¿no? En procesos de diseño y decoración y serigrafía y demás. Muchas veces corrías y no, pues lo que yo ya, y luego se les iba la tinta, se iba todo esto, teníamos que volver a imprimir todo, es decir, no se puede trabajar así porque no trabajas con orden. Al final la imagen de la no calidad es la que se queda con el cliente, aquel que te había tironeado, aquel que te había extorsionado para que al final se lo dieras antes, luego te va a poner verde cuando le ofrezcas un producto que no tiene calidad. Entonces eso va a rebatir, eso va a tirar absolutamente al suelo lo que tú creías que habías hecho por bien del cliente y dándole esos tiempos reducidos y demás. Es decir, no interesa para nada romper la propia estructura y la propia planificación, porque a la larga se vuelve en contra de nosotros, de la empresa. Entonces... sí, tal cual. Importantísimo el tema de la planificación, sobre todo en aquellos trabajos que conlleven tiempos, ¿no? Y que sean importantes. Queremos acelerar el reloj y el tiempo siempre cuando el cliente nos aprieta y al final aparecen los costes de no calidad que la gente no lo cuantifica, pero si cuantificaran las empresas todos esos tiempos de no calidad, el dinero se va por ahí, pero vamos, a las puertas, se va a las puertas. Totalmente. ¿Vale? Pues mira, se me ocurre otro también que es muy importante y es saber delegar. Wow. Y lo voy a decir, lo voy a repetir. Saber delegar. Importante, Ana. ¿Vale? Como símbolo de confianza y buen equilibrio, ¿no? ¿Qué errores habitualmente se cometen y yo personalmente he cometido? ¿Vale? Lo hablo desde mi experiencia propia, ¿no? Muchas veces el no saber delegar... o sea, si no delegas, no estás liderando. Te crees que estás liderando y no estás liderando una castaña, ¿vale? Quien no delega es porque no confía. Quiere tener el control de todo. Y si no confías en el equipo es imposible que se sostenga. O sea, es un engranaje en el que el líder, en este caso, o el empresario, es una pieza clave que tiene que saber liderar delegando. Y eso en muchas ocasiones se entiende, porque yo lo entendía así, como una pérdida del control, ¿vale? Y mucho ojo, porque llega un momento en el que no puedes tener el control de todo, sobre todo cuando las empresas comienzan a crecer, ¿no? Una empresa puede ser pequeña y comienza a crecer, o un departamento y empieza a crecer, y tú no puedes, es imposible llevar el control de todo. Entonces, cuando pretendes hacer eso y sigues sin delegar, ¿qué le pasa al líder? Pues que se sobrecarga hasta la cabeza le estalla, pierde la eficacia del líder, colapsa. En el mejor de los casos, físicamente no te pasa nada, si tienes suerte. En mi caso, colapsé. Y entonces, ¿qué pasa? Que la vida te pone ante una tesitura en la que te quedas que no puedes hacer nada, de repente te das cuenta de que la empresa sigue funcionando y no te queda más que aceptar que tú eres una pieza más, que tú no eres la cabeza de todo y a veces tienes que llevarte hostias gordas, y perdonadme que hable así, pero son así, yo me la tuve que llevar, entrar en crisis de ansiedad y de pánico para darte cuenta de que no podías seguir por ese camino, ¿no? Entonces, mucho ojo, porque con eso perdemos toda la autoridad que tenemos, ¿no? Yo creo que la peor imagen que podemos dar, si realmente lo que queremos es construir equipo, porque muchas veces la boca se nos llena de construir equipo y la realidad es que no queremos equipo, ¿no? Mucho ojito. Incoherencia. Mucho ojito con lo que decimos, porque decimos que queremos construir equipo, pero a lo mejor la mejor forma de no construirlo es tener nosotros no sé, todo a nuestro cargo y mucho ojito con eso, ¿no? Sí. Qué importante todo lo que dices y que, a diferencia de lo que pensamos, que lejos está la confianza de la palabra control, ¿no? Control, precisamente, el que controla no confía y la confianza es fundamental en los equipos. Yo me
Me animaría a decir este nuevo hábito, a colación de todo esto que introduces. El buen hábito es trabajar en equipo. ¿Cuál es el error? Pues que muchas veces, dada la falta de unión, ¿no? de equipo, lo que hacemos es fomentar la individualidad de cada trabajador, ¿no? Y vamos formando como islas independientes donde realmente no hay una cohesión, y sin cohesión no hay una mirada común, no hay un objetivo mirado desde todos los integrantes del equipo, todos tenemos que remar en el mismo barco y todos mirando hacia un mismo objetivo. Esto nos permite cohesionar bien estas piezas, ¿no? de lo que forma el equipo, cohesionarlo bien. ¿Cómo? Pues viendo qué potencial tiene cada miembro del equipo, cada integrante. Si vemos cada potencialidad en cada miembro de nuestro equipo, vamos a permitir que cada uno pueda aportar al servicio del equipo lo mejor y lo que mejor sabe hacer, de manera que podemos potenciar el trabajo en cadena, que es muchas veces como se trabaja en un equipo, ¿no? Somos piezas de un puzzle, ¿no? Y tenemos que cohesionarlas. Es como si fuera el pegamento que une cada una de esas piezas y que le da fuerza, y que desde la fuerza del equipo gana fuerza el sistema, y sin esa cohesión no hay fuerza en el sistema. No hay equipo que se sostenga si no tiene esa buena cohesión, que al final se trabaja. El líder es parte del equipo. Tiene que tener autoridad, tiene que saber liderar, y tiene que saber fundirse con el equipo cuando corresponde. Y qué importante lo de que sepa delegar y sepa soltar control, porque si no confía en cada uno de los miembros del equipo, mal vamos, porque ese equipo no está bien constituido. Entonces, yo considero que sería importante introducir este buen hábito, ¿no? Trabajar en equipo, realmente en equipo, no un grupo. Un grupo es un montón de personas, pero lo que diferencia un grupo de un equipo es esa cohesión precisamente entre los miembros, entre los integrantes. Sí. Y ligado con esto, otro buen hábito, una vez ya sabemos que lo bueno es constituir, ¿no? y trabajar en ese equipo, sería una buena coordinación y comunicación, ¿no? entre los miembros del equipo. Importantísimo. Eso es fundamental, porque si tienes cada pieza de ese puzzle que estás comentando y realmente las piezas están colocadas pero no existe comunicación, no hay conexión entre ellas, pues siguen formándose y siguen comportándose como piezas individuales, ¿no? Normalmente el error es que se potencia el individualismo, ¿no? Y eso genera que el grupo o que el equipo en este caso no tenga un objetivo común. Y cada uno pueden estar unidos, pero cada uno está mirando su objetivo individual. Entonces, ¿eso qué hace? Que cuando surge un problema, cuando surge un imprevisto, cuando surge... No son capaces de resolver de dar una solución, ¿no? a ese problema que se va generando. Y entonces es muy importante la buena coordinación y la comunicación. La comunicación es clave en las organizaciones que quieren alcanzar, en las saludables, ¿no? en las que quieren obtener un resultado satisfactorio y favorable, más allá de la parte económica, que también, pero es fundamental. Es la consecuencia, la parte económica. Al final, la parte económica y la rentabilidad de una empresa se da siempre y cuando existan una serie de hábitos bien establecidos, ¿no? Es como el resultado, el regalo que obtienes ante hacer todo el resto, ¿no? Exactamente. Así que... Pues yo añadiría en este abordaje del equipo, ¿no? Y qué fácil es incurrir, ¿no? en la rivalidad entre los miembros. Y qué poca razón de ser tiene, porque si yo compito con un compañero mío que es parte integrante del mismo equipo que yo, es tan absurdo si lo vas a mirar, porque es que todos formamos un todo. El todo se genera con la unidad de las partes, ¿no? Al final formamos una unidad, y es muy absurdo que en esas piezas de ese puzzle, ¿no? Creemos rivalidad y queramos competir unos con otros, porque todas y cada una de las piezas de ese puzzle, de esos integrantes del equipo, son partes fundamentales de un equipo que forma un todo. Por lo tanto, tenemos que trabajar la conexión, la cooperación, la coordinación,
la comunicación para que todo eso se dé en la mayor medida, en la mayor conexión posible y cohesión posible, y evitar totalmente ser conscientes, por lo menos ubicarnos cuando en un equipo estamos rivalizando con un compañero, porque es que no tiene ningún sentido, al contrario, al final va en detrimento del propio equipo, y como todo el equipo va a contribuir al rendimiento y a la productividad de la empresa, si generamos esos errores, entonces, y generamos esa rivalidad, al final todo va a ser en detrimento de nuestra propia productividad, por lo tanto, en detrimento de nosotros mismos, de cada uno de los integrantes. Por lo tanto, tengamos esa panorámica clara. Somos todos un equipo, somos todos una unidad, y tenemos que fomentar esa coordinación, esa comunicación y esa manera de trabajar todos a una, porque así es cuando vamos a llegar a un objetivo común, que es lo que está, es la meta a alcanzar al final, es un objetivo común y es la meta a alcanzar. Entonces, pues nada, yo creo que por hoy, por no extendernos mucho más, yo creo que hemos tocado un poco el punto de dolor a través de estos errores. Hemos hablado de los hábitos, los buenos hábitos que estarían si giramos, ¿no?, estos errores y los llevamos hacia el buen hábito. Y para cerrar, ¿qué te parece, Ana, si lanzamos unas preguntas, ¿no?, sobre todo lo que hemos hablado, para dejarlas ahí, que la gente un poco reflexione como cierre de esta charla? Y dentro de 15 días, pues quizá abordamos el tema y hablamos de algunos hábitos más, a ver qué se nos ocurre para poder dejarlo ahí a la reflexión, llevarlo a la reflexión. A ver, por ejemplo, ¿sabes distinguir entre lo importante y lo urgente? Qué buena pregunta, ¿no? Porque esto nos pasa en todos los sitios, en el ámbito personal, en lo profesional. La palabra urgencia parece que es que cuando hay algo urgente colapsa el mundo, todo es urgente. Pero es que la palabra importante es donde tendríamos que mirar, donde tendríamos que enfocarnos. Lo importante es lo que tenemos que abordar. Porque la urgencia surge por no haber dado atención a lo importante. Y en la urgencia poco podemos hacer. Todo se dispara. Entonces, ¿sabéis distinguir entre lo importante y lo urgente? Ahí dejo esa pregunta para que reflexionemos un poco. ¿Se te ocurre? Porque se me ocurre, pues sí, se me ocurre ligada con algunos de los errores que hemos comentado. Para mí, una que es muy, muy buena la que tú has dado, porque no sabemos nunca distinguir en muchas ocasiones lo urgente de lo importante. Pero ahora yo lanzo, ¿te cuesta decir no a un cliente? Ojo, ojo. Porque muchas veces las producciones, cuando no alcanzas las producciones o cuando las cosas no se cumplen de acuerdo a los pactos establecidos y tal, a veces tienes que decirle no a un cliente por ser coherente con tu forma de trabajar, por dar valor a tu forma de trabajar. Y eso cuesta mucho. Yo te puedo decir que uno de nuestros mayores clientes que hemos conservado siempre es por mantener la profesionalidad de la coherencia. Eso es fundamental. Totalmente. Porque eso fideliza al cliente. No se trata de tener más número de clientes, se trata de que el cliente que tengas realmente sepa cómo trabajas y que estás dándole una calidad. Y eso es fundamental. ¿Vale? Esa es fundamental. Entonces, ¿te cuesta decir no a un cliente? Esa es la que yo propongo ahora. Muchas veces nos quejamos, y tanto en el ámbito profesional como en el personal, porque lo de no saber decir que no y no marcar límites, pues bueno, yo creo que al final el que no sabe decir que no en la vida y no sabe marcar límites lo lleva por extensión al campo profesional. Y totalmente de acuerdo. Importante es marcar esos límites. Muchas veces nos quejamos del abuso de los otros respecto a nosotros. En este ámbito, pues el abuso del cliente o el abuso de los propios integrantes del equipo, ¿no?, si eres el líder, en fin. Y no nos damos cuenta que nosotros somos los que estamos permitiendo y generando ese abuso porque no sabemos marcar el límite. Entonces es tan importante esto, es tan importante. Sí. Yo también lanzaría la pregunta, a colación de lo que hemos comentado antes, es: ¿trabajas con planificación o vas a salto de mata? Ahí lo dejo. Voy abordando lo que sale ahí todo caótico y sin ningún tipo de orden,
o hay una Sí. planificación establecida, un orden en el trabajo. Qué importante el orden, Ana. Cuando hablamos Sí. de los sistemas y nosotros abordamos el tema de lo sistémico, ya lo sabéis, en el ámbito personal y lo profesional, qué importante es la palabra orden. El orden es el que marca la diferencia. Tal cual. Entonces, ahí lanzo la pregunta. Sí, de hecho, quizá para la próxima charla toquemos algo de orden sistémico ahí también, que también sería Sería un buen abordaje. unas buenas pinceladas. Sí. Pues yo lanzo, ¿te cuesta delegar? ¿Te cuesta delegar? La palabra delegar conlleva, como hemos hablado antes, el tema de la confianza y el tema de soltar el control. Entonces, ¿cómo estás respecto a ese tener necesidad de controlarlo todo, ¿no? ¿Cómo estáis? Pues yo cerraría con una pregunta. ¿Tú crees que el trabajo alcanza su máximo potencial si lo desarrollas individualmente? En realidad, esta es una cuestión que hay gente que le cuesta lo del trabajo en equipo y a veces tienen una creencia un poco errónea, ¿no? Sí. Y lo lanzo. ¿Eres de los que creen, repito, eres de los que creen que el trabajo alcanza su máximo potencial si lo realizas individualmente? Ahí está la cosa dicha. Así que nada, muy bien. Ahí hemos tocado algunos puntitos interesantes y nada, yo creo que ya toca despedirnos. Dejamos ahí que la gente rumie y nosotras mismas también con todo lo que hemos llevado a la reflexión. Y bueno, nos vemos dentro de 15 días para seguir con este tema. Yo creo que es interesante ver estas pinceladas, ¿no?, en el ámbito de la empresa. Así que nada, sin nada más, yo agradecer a ti, Ana, como siempre, un placer haber compartido contigo un miércoles más y a toda la gente que nos sigue en las redes, en el YouTube, en fin, están ahí dándonos ánimo y bueno, encantada y agradecida con todos. Así que nada, te paso la voz para que puedas despedirte y nos vemos en muy prontito, dentro de 15 días. Chao. Pues nada, para mí también muy agradecida a ti, Miriam, primero, porque cada una de estas charlas que damos nos permite revisar en qué punto estamos nosotras personalmente y profesionalmente. Me parece que es una forma de, mira, aquí está, ¿no?, de volver, de seguir dándole un repaso a lo que muchas veces creemos que ya hemos superado, y yo he lanzado ahora mismo alguna pregunta que quizá tenga que volver a revisar, ¿no? Porque a veces te crees que ya lo tienes, dices, eso yo ya lo pasé, y no, porque la vida te lo vuelve a poner delante y a veces tienes que volver a mirarlo, pero realmente queriendo verlo para darte cuenta de que quizá no esté superado, ¿no? Y que haya que volver a darle una vuelta. Y ha sido un placer estar contigo y gracias a todos los que nos siguen, y en la próxima charla pues intentaremos dar también pinceladas siempre desde nuestra experiencia para que pueda ayudar a todo aquel que quiera cogerlo, y al que no, pues fantástico también. Perfecto todo. Así Aquí que está nada. todo bien. Muy bien. Un besito Pues fuerte nada. para todos. Nos vemos pronto. Chao. Chao.